Está muy tranquilo, ¿no? ¿Te querés sentar, Marce? Sí, Valentino. Avanzado, Tino. ¡Andy! ¡Andy! Ok. Tiro, sacalo. Dale pase. Tiralo, Rafa. Y este partido, sí. Claro, vos sabés que Tengo el número. Puedo llegar a hacer la figura esa. Dale, dale. Sí. Dale, Tino. Tino, atento, Tino. Llega. Atate, llega. Solo. Levanta un poco. Lucho. Marque. Lucho juega. Dale, tiro. Lucho juega. Solo, Lucho. Lucho.
Los dos. ¿Y estás jugando la pelota, boludo? No. Cero, la verdad. Al pádel empezó a jugar. Va. Al pádel. ¿Y qué onda? Está bueno. O sea, ya había jugado y había dejado y nada. Ahora estoy jugando con mis amigos. Acá me da risa, ¿viste? ¿Sabes que yo nunca jugué pádel? Está muy bueno, ¿viste? Yo al principio como que no le tenía mucha idea, ¿viste? Sí, obvio. Era como, no, que la pared, que no sé qué, la paleta. Te termina enganchando porque es rápido aprender. Ah, ahí va. Entonces cuando aprendés y jugás, te divierte, como que te enganchás muy rápido, ¿viste? Sí, es lo que dice la mayoría. Sí, sí. Qué bueno, bien. Igual juego hace ya mucho tiempo, lo que pasa es que no juego tan seguido, ¿viste? Ah, ahí va. Ya creo que desde la cuarentena que... Ah, ahí va, mirá. Pero así, muy poco, muy poco. Nosotros con amigos siempre decimos vamos a ir y nunca vamos. Está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Uno que sabe, eso es lo que tiene que... Si hay uno que sabe más, se aburre. Mirá. Por más que sepa poquito más, se aburre. Sí. Es como que es muy fácil ganarte si vos sabés más que el otro. Tal cual. Pero si estás en nivel es muy divertido. Donde la enganchás un poquito el ritmo, sale en punto muy bueno y te caga de risa. Eso sí, es medio caro. Ah, sí. Y es un poco caro. El ¿Pero qué alquiler. jugás? ¿Uno contra uno? Ahí. No, 2 contra ¿Dos y 2, sí o sí. Sí. También depende si jugás césped y vidrio o si jugás pared, ¿viste? Claro. Pared es mucho más barato que por ejemplo césped y vidrio. Tal cual. Pero al menos, ¿viste? Para hacer algo y no estar quieto. Sí, aparte si te da risa, mejor todavía. Sí. Ojo, competimos, porque nada, quiere ¿viste? ganar, obvio. Uno quiere ganar, pero está bueno.
En un tiempo nomás jugué seguido con mi primo que jugaba con gente que sabía bastante y ahí estaba jugando bastante, una vez por semana, pero ya después dejé. Qué buen promedio igual, buen número una vez por semana. Sí, pero tuve poquito tiempo, ¿viste? Poner 3 meses una vez por semana, bastante partido, pero fue poquito. Ya después arreglo con mis amigos una vez cada 2 o 3 semanas. Ahí va. Oh. Debe ser que se prendió para cruzar. Estamos al medio ahora. Al medio juego.
Mati, Mati. Ahí, ¿no? ¿Te quedaste al final, Marcelo? Sí. Creo que de la última hora no lo hago, creo. Ah. ¿Qué tenemos? 10 de última hora, ¿no? Parece que sí.
¿Está bien? ¿Qué te iba a decir? Necesito hablar con Xiam. No comí nada, yo no comí nada, mira lo que me mandan a... Che, tus cosas te la agenda mucho. ¿Qué cosa, Papu? Me diste. Ah, sí, sí. Celu creo que era. Sí, 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 sí. ¿Vos tenés manera de hablar con Xiam? No, igual a mí ni me contesta los fines. Se fueron a otra cancha de acá. No, tenés poco peso vos todavía. Y si te digo te miento. Lucho. Luchito Figueroa. Sí, sí, sí. Totalmente. Palabras justas.
No, Noni, no, Noni, no. Encima, Noni. Ya, pará. ¿Qué tenemos acá, Marcen? ¿Cómo? ¿Qué tenemos acá de nombres? Viste que el partido que se cayó Sí. tendría que jugarse el otro acá, pero se va a pasar allá por la memoria. Y No, estos dos. Ah, pensé que me hablaba. Sporting Garoto y Edith. ¿Y cómo? Edith. Edith. Entonces, ¿después tengo partido acá o no? Sí, va a la hora que terminemos, vamos a esperar un ratito y ya arranca, creo que El de las... el de las 8. Tío abierto, tío abierto. O sea que acá tenemos... Abrí un bache. Bien, Noni. Claro. De 15 minutos. Sí, ponele. 10. O sea que agarro el caído. Como para organizarme. Porque ya No, el arrancaría de las caído va a ir 8. al lado, por el horario más que nada. Pero de última, no sé si estoy pensando. Es que si Hagamos dos al arranca... caído, O sea... estoy pensando. Por el horario. Es que si... Ahora... Este es el de las 6. Sí, Por eso si arranca el de las 8, entonces el caído es acá. no, Pero allá. arranca el de las El 7, de las entonces 7 acá. allá. Pero ahora arranca el de las 7 a las 8. Ahora arranca de las 7. Ah, ok. Ahora arranca de las 7 y lo vamos a hacer allá. Ajá. Y a las 8 vas a arrancar vos. Ah, tranqui. A ver, Ale hizo el cambio para que quede cómodo. Sí, pero- Termina saliendo mal por Lalo, o sea, no. Sí. No, entiendo. Ahí había hablado con Ale. Pero pensé que me decías que nada, se hacía el de las 8 a las 8 acá. ¿Entendés? Entonces ahí ya estás comiendo una hora. Y arreglás todo, pero bueno, Claro. no sé, como ustedes. Ahora organizan, vemos ¿viste? cómo cerramos. Porque Yo le dije a Ale. lo ideal era que, claro, Ale se quede acá, vos pases allá y haces No, el- yo le dije a Ale, o sea, obviamente me sirve hacer el partido, Sí. pero si vamos a acomodar todas las canchas, y bueno, que ahí no No, pasa pero nada, es no hay que ningún la drama. idea, amigo, era que lo hagas vos encima. ¿Me entendés? No, sí, él me dijo. Pero digo, ahora que se cambió todos los planes, Claro, porque iba a quedar acá el caído y lo hacías vos. por eso te digo. Sí, hay que acomodar y me tengo que agarrar el caído, no graba. Ok, fíjense ustedes cómo lo pueden arreglar. Porque si este pone terminado al mismo tiempo que terminaba el partido allá el primer tiempo, hacían el cambiazo y chau. Medio Claro, tiempo cada claro, uno. pasa que no termina en el tiempo, ¿no? No porque está por arrancar eso. Exactamente. Pepo. Levi. ¿Querés apoyar? Linda bomba.
¿Vos, Martín, estuviste jugando? ¿O entrenando? No digo nada. ¿Y los entrenamientos de acá? A lo sumo un ratito me meto, viste, cuando falta uno para emparejar ahí, para Claro. hacer pares, pero muy tranquilo. ¿Y cómo van los entrenamientos en general? Y bastante bien, tenemos por ahí algo que nos jugó en contra, fue que uno lo tuvieron que operar, dos se lesionaron Oh, y otros se arrancaron la facu y no pudieron cambiar los cerebros de la facu. una rebaja. Así que de repente se nos bajó la mitad de la gente, pero de mi sacudón, Sí, ¿viste? arrancó el año, ¿ves? Nos mató, porque los pibes me decían, voy a elegir tal día para tener por lo menos para venir una vez por semana, ¿viste? Y no pudieron cambiar los cerebros de la facu y ya hubo 3 que se nos bajaron por eso. Claro. Y hay 2 que van a venir una vez por semana por la facu. Así que terminan haciendo un entrenamiento básicamente sin equipo. Ya, o sea, somos de Sin competir. promedio, sin competir, de promedio somos 6, 7 ahora y viste, se van mechando, van sumándose. Claro. Y lo que tenemos es que la mayoría compite acá. Todos juegan acá, viste, si no juegan con paraguayos, en el equipo Claro. cerca. Hay uno de los pibes que juegan rollito, viste, equipo chico, Sí, que también viene a entrenar y ahí se van mechando. claro, claro. Pero nos mató eso, ¿sí? Y los cagó ahí. Fue de un momento a otro y nos queríamos matar, porque teníamos ya una base de pibes ya del año pasado, de más o menos de Claro, que más o menos venían. la segunda mitad del año ya lo estábamos armando, ¿viste? Y bueno, pero son cosas que pasan. Sí, obvio. Le tendría que meter al padre entonces. Amigo, Ah, bueno. sí, yo te quiero meter, pero como te digo, siempre le decimos para hacer, es más, tengo... Buena semana. No sé si salir por acá o por acá. No, ¿Para qué vas Que caminando? allá vas a enganchar el vuelta al toque. Si salís por 3 metros y caminar para 41. ¿Por dónde, pero a dónde vas? ¿Al 21? 41. Te conviene ir por acá atrás. Sí, ¿no? Llegás antes a la entrada. Chau, chicos, buena Chao. semana. Buena semana. Igualmente. Es más, te digo, tengo un amigo que está trabajando en las canchas por bodega, ¿viste? Sí. Y tiene las canchas libres, me dijo, vení, te vamos a jugar. Y yo estoy a la mañana, no hay nadie, es muy difícil a la mañana. Y de última me dicen, viernes a la noche. Claro. Y lo bueno del pádel es que hay gente de, no sé, 60 años que no puede correr de 2 baldosas y Sí. te pinta la cara. O Sí, sea sí, que no sí. necesitas, si más o menos le agarrás la posición, puedes jugar tranquilamente. Yo amigo, cuídate. Más o menos le agarrás eso y puedes jugar. Tipo, no necesitas un entrenamiento físico, entonces es como que le puedes meter, ¿viste? Bien, bien, bien. Sí, Yo aparte- estaba sin jugar, sin hacer nada y podés jugar, ¿viste? No es que necesitas una actividad física de la puta madre, ¿viste? Sí, aparte como te digo, es algo que no hice nunca y lo quiero hacer. Sí hice tenis de chico, pero en la escuela. O sea, Claro. y me gusta. Ah, bueno, está muy buena la verdad. Se hace un punto demasiado divertido. Claro, es que eso es lo que te dicen todos, digo amigo, y va, más o menos si vos también. Te voy a escribir a ver si la semana podemos cerrar. Tiene que agarrar a dos, una pareja y uno Voy. más y le manda por encima, haces algo. A mí me pasa que me salva porque yo no estoy haciendo nada con el tema de la facu, este laburo, todo, no. Sí. No estoy en ningún club ni nada. La concha de mi reputa madre. Y eso me salva. Un toque, ¿no? Cambiás un Sí. poquito el aire con... Sí, está muy bueno la verdad. como para despejar. Olvidate. No, y a mí también para hacer algo, ¿viste? No quedarme tan quieto del estudio, de la casa ¿El acá. estudio que estabas haciendo? Administración de empresas. Bien, bien, bien. Creo que me habías comentado. Sí, sí. Ah, igual arranqué el gimnasio ahora. Bien, 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 bien. Sí, ahora dije, la verdad que tengo que meter porque estaba hace rato muy parado. Está perfecto. Cuando puedas entrenar. Dejé de jugar hace ya rato en clubes y dije, algo tengo que hacer. Sí, obvio, obvio. Desde los 6, 5 años que estoy en club, estoy haciendo actividad y uno se acostumbra, ¿viste? Sí, amigo, sí, olvidate. Cuando no lo haces te hace falta. Es como un vicio. Tal cual.
La uva. Todo bien por acá. Gracias, Doc, por preguntar. Es un crack, loco. Tenía, viste, llegué ese temprano y los muchachos estaban un poquito demorados, Mati fue a Platense y Jorge estaba llegando, viste. Santi también estaba llegando y estaba yo de repente con 4 equipos. Y el loco me dice, dame bandera, tengo que empezar con la bandera y... Un capo. Digo, no, amigo, tengo. Cuando me doy cuenta, estaba apareciendo el Una máquina. Gracias, David. No te puedo saludar así porque estoy Ah. gripado. Te voy a llenar de sífilis. ¿Querés comer algo, tomar algo? ¿Vos, Valen? Ah, tranqui. ¿Cómo va eso? Bien, mañana voy a ver cuánto tiempo más tengo de cabestrillo, al menos para de civil. Para jugar obviamente faltan meses, Claro, sí. pero aunque sea ya sacármelo para poder cortar la carne, bañar, Claro. vivir. Pues, Pero bien la recuperación. no, re bien. Ah, bueno. Acá va Branca Sólido. Si a Sok te pregunto, le dije a Jorge, pero por no te aviso vos también, Sí. te va a pedir de jugar acá. ¿Quién? A Sociedad. Pero yo puedo decirle que yo ya hablé con Branca que jugaba acá con Oh, ok. Ah, Cualquier cosa, dije, che, nos pidieron antes jugar acá. perfecto. Excelente. Sí. Che, acá. ¡Ey! Sí, lo vi los tres. No vi. ¿Y tu amigo? Mi forma boludo, boludo. Que de repente pasan 15. Después el que viene acá, hasta bravo, ¿no? ¿O no? Decí que de sólido. Ah, no, bueno. El que viene de ver a las 9 veces. Ah, no sé quién es. Que a veces filma también. Ajá. Sí que está él. Por un lado. Y... ¿Te tranquiliza un poco? Puedo decir. Pasa que creo que no le quiero ver. Todo tiene su pro y su contra, me parece. Ah, Pero sé que con él puedo hablar, ¿viste? Pasa algo. Sí. Yo te digo. Voy. Tengo amigo. Gracias, Doc. ¿Vos, Valen? no, muchas gracias. Gracias, Doc. Cualquier cosa me decís. Joya, Doc, Vale. gracias. Bueno, el trabajo
trabajo acá a veces me da una gana de volver a jugar o algo. Así tipo en un club, ¿no? No sé si acá, pero... O sea, en torneos, digo, pero en un club me gustaría. Yo me sumaría, no sé, a un más 35, viste que ahí podés elegir creo que 2, depende del torneo, Ah, sí. que sean menos, o sea, Y ahí te metes vos. 30, y ahí me meto yo para tranqui. Ah, olvidate. Que tampoco es tan tranqui igual, pero... No, no. Bueno, yo hace poco jugaba con gente de 40, 45, 38, 22. O sea, era más grande igual que chico, pero No, hay muchos que y meten, que son muy juegan. competitivos. Sí, sí, Jugamos en cancha 5 todos los martes y te cerraban la cancha, te cerraban los huecos, se armaban. Aparte son vivos para jugar, no gastan aire al pedo. No, son gente que juega desde muy chiquito, que tenía el turno ese de hace 25 años. Lo tenía Sí, reservado. sí. A mí me invitaron y estaba en esa hace un tiempo. Después, bueno, dejé de ir, pinché un poco. Pero nada, los viejos Es que son competitivos y yo saben digo jugar. esto porque sé que voy a poder jugar un ratito y ahí, Sí, obvio. pero jugar por ahí acá los chicos Yo... Ah, y... y aparte, no sé, yo hace mucho no juego torneo de nada. Claro, no, sí. Es entendible. Yo digo, yo capaz que entro y me tropiezo con la pelota y me caigo. Nada. Además, cancha 8, viste, es otra cosa también. Exactamente. Por ahí un 5 capaz que te... Claro. Yo me acuerdo que... ¡No! Una sola vez jugué. Pero no era nada oficial del torneo, era una despedida de Chai, creo, algo así. Sí. Unos juegos de 5 antes que arranque todo. Y ahí cuando jugábamos, no sé qué, me agarró Seba, ¿viste? El pibito de... ¿Cómo que se llama este equipo? ¿De difunto? Que a veces, claro. Me hizo, ¿querés jugar? Estaba en sub 18, yo dije, ¿qué querés? Tengo 22 años. Claro, amigo. Y después Gaby también me había dicho una vez. Que ella, ¿Para Liverpool? sí, pero la verdad que... ¿Full FC? ¿No te sumaste? No, acá no me gusta mucho jugar en lo donde la U, entonces... Es verdad. ¿Quién juega el partido? ¿Eh? ¿Quién juega el partido? Amigo, ¿sabes que el solito que hizo el tercer gol? Ah, ese gol.